Vamos a ver ahora este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Cómo hallar el área de una superficie, ¿sí? Con determinadas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso pone z es igual a x al cuadrado más y cuadrado con z mayor o igual a 2, ¿no? Y con x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 6, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso? Bueno, primero vamos a tratar de tener en cuenta lo siguiente. Ante estos casos conviene hacer un dibujo como para tener una ubicación espacial de lo que nosotros estamos trabajando, pero vamos a hacer ciertas observaciones. Por ejemplo, ¿qué fórmula necesitamos nosotros conseguir? En este caso, el área de una superficie paramétrica, que no es la misma área con la que nosotros solemos trabajar en la mayoría de los casos, por ejemplo, todo lo que puede ser áreas, digamos, de bachillerato, polígonos, etcétera, ¿no? Estas son un poquito más complejas y necesariamente requieren el uso de integrales. Con lo cual nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a buscar acá, fíjense, encontramos en Google una parte muy buena que dice cómo es el área de una superficie parametrizada. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esta definición. Lo que pide el problema para traducir esto al español simple, ¿sí? Es lo siguiente. Dice, yo tengo que parametrizar una superficie, es decir, tengo que llevarlo a una función que en este caso el problema está diciendo que se llama o le asigna el nombre phi. Esa letra griega phi, y esa letra griega depende de dos parámetros que son u y b, ¿sí? Nuestra superficie está en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si fuera una hoja de origami, ¿sí? Es decir, una hoja plana, que ustedes lo tienen en la parte plana, ¿sí? En una mesa puede ser. Básicamente doblan esa superficie de una forma aleatoria y eso les va a dar como resultado una superficie, ¿sí? Con una forma determinada, pero que físicamente está en el espacio. Por eso, justamente, ustedes van a ver acá estos tres parámetros x en función de u y de b y en función de u y de b, y lo mismo con z. Y dice en este caso que el área de S viene dada por la siguiente integral, ¿no? Que esto es lo que nos vamos a tener que dar nosotros en claro, ¿sí? Para este caso. Fíjense qué es lo importante que tenemos que tener nosotros en cuenta. Básicamente tenemos que, como decía la definición recién, para llegar a esa fórmula, parametrizar, ¿sí? Esta gráfica. Pero no viene mal hacer un pequeño dibujo como para entender qué es lo que ocurre acá. Entonces vamos a ver lo siguiente nosotros, ¿no? Vamos a ponerlo, por suerte son dibujos sencillos, ¿sí? Vamos a tratar de ver lo siguiente. Esto, ya les digo, necesitan, si ustedes requieren usar algún tipo de graficadora, pueden hacerlo, no hay problema. Pero nosotros vamos a recurrir a un gráfico simple más que nada, porque no son gráficos muy complicados. Fíjense que dice, por ejemplo, z es igual a x al cuadrado más y cuadrado. ¿De qué está hablando en esta parte? Bueno, esto básicamente es lo que se llama paraboloide. ¿Por qué hablamos de que es un paraboloide? Porque nosotros lo recorremos o lo vemos en una forma, digamos, o lo cortamos, y la forma que tiene según depende como uno lo corte, de parábola, y por otro lado puede tener formas, digamos, de elipses o de circunferencias contiguas, ¿no? Entonces, la forma que puede llegar a tener esto, ¿sí? En este sentido, fíjense, circunferencias a nivel, ¿sí? o a una determinada altura, y luego si uno sigue haciendo otro tipo de cortes, básicamente la curvatura va a venir en este lado, ¿sí? Esa sería la forma del paraboloide y la orientación que tiene el paraboloide. ¿Por qué lo dibujé de esa forma? Bueno, justamente porque por la orientación que tiene por la figura se desarrolla alrededor del eje Z y no en este caso con X y con Y. Luego lo que nosotros vamos a tener es este techo que dice Z es, ¿sí? mayor o igual a 2. Con lo cual, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Nosotros habíamos dicho toda esta parte que dibujé en negro, que es del paraboloide, y vamos a decir, bueno, Z mayor o igual a 2 me está diciendo, ¿sí? que a partir de una determinada altura Z en 2, vamos a ponerlo acá, por ejemplo, es tomar de esa superficie en adelante. Entonces a esto lo vamos a pensar como si fuera una especie de plano. De hecho es un plano, Z igual a 2, ¿sí? Yo lo voy a dibujar acá. Vamos a poner los colores correspondientes como si fuera celeste y borde celeste. Y de hecho acá vamos a tener, ¿sí? la expresión de Z es igual a 2. Con lo cual estamos tomando de ese corte en adelante para arriba. ¿Y eso qué va a dar? Eso va a dar también otra circunferencia u otra, ¿sí? Depende, en este caso es una circunferencia, es decir, que de la superficie nosotros tenemos que tomar de esta circunferencia para arriba, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo saco momentáneamente el plano, esta parte en celeste, lo que nos queda es en limpio la parte de la superficie para arriba que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Luego, acá dice z menor, x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 6. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte que está acá es un cilindro, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es un cilindro? Bueno, porque si uno lo mira a simple vista, pareciera el tema de tener estas dos letras que lo que uno está trabajando es un círculo. Sin embargo, como nosotros estamos en el espacio, las letras o las variables que no aparezcan o que están tácitamente, quiere decir que, o indica eso en el gráfico, que no importa lo que valgan esas variables siempre van a ser, digamos, que no cambian el resultado de mi cuenta y que eso es lo que le da la simetría cilíndrica a mi problema. Entonces, si yo lo dibujo como círculo, ¿sí? Vamos a pintarlo esto en rojo, ¿sí? Justamente para indicar que eso es lo que estamos poniendo en el gráfico. Este cilindro, ¿sí? Tiene la siguiente ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado igual, estoy hablando de la frontera, raíz de 6 al cuadrado. Esto viene de la expresión de que todo círculo o cilindro es la suma de sus coordenadas al cuadrado igual a su radio al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, si el radio acá aparece como 6, bueno, en este caso esa sería la idea. Y 6 es, la raíz de 6 es mayor, ¿sí? En este caso que 2, con lo cual si uno lo dibujara a esto como círculo, aproximadamente, si no tiene que ser tampoco nada demasiado estrafalario, esto está sobre el piso en perspectiva, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Bueno, primero, en primera cuestión, que cuando vemos el corte realizado hacia arriba, ¿sí? Fíjense que esto como cilindro se extiende hacia arriba, ¿sí? Yo acá vamos a hacer, para que el gráfico me quede medianamente bien, lo que yo voy a hacer es extender el cilindro hacia arriba, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a tener en cuenta, en estos casos vamos a hacer un pequeño ajuste, esto es un poquito de trampa, pero bueno, nada, son trampas legales, ¿no? Es la idea siguiente: si yo estoy diciendo que estoy hablando de esta parte del cilindro, ¿sí? Voy a hacer el corte con mi paraboloide, que el paraboloide es infinito, recuerden, el paraboloide sigue hasta infinito, pero voy a hacer el corte exactamente donde esté la intersección de ambos. Es decir, si me fijo, yo igualo estas dos ecuaciones, ¿sí? La del paraboloide del cilindro, y ¿qué es lo que tengo? Z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y el cilindro que es x al cuadrado más y al cuadrado que es igual a 6, con lo cual de acá, si igualo la suma de los cuadrados, tengo que z está a una altura de 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de la superficie con la que yo me voy a quedar es toda la parte de la envoltura del paraboloide, pero con, digamos, que sea su radio menor que 2. Con lo cual, si yo la pintara, vamos a pintarla de negro, ¿sí? Sombreado suave, ¿sí? Toda la región que yo voy a tomar para parametrizar es toda esta envoltura externa, ¿sí? De mi paraboloide. Y acá tengo que tener en cuenta lo siguiente, que no van a ser ni las tapas, ¿sí? Así que esto lo vamos a sacar momentáneamente. Esto de las tapas o las partes del piso las vamos a dejar así en transparente para indicar justamente eso, que son a mera forma indicativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer con esto? Bueno, básicamente depende del tipo de figura, pero si yo quisiera parametrizar la figura, ¿no? Como primera cuestión, y en este caso tengo que hacer toda esta cuenta, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta en este caso? ¿Qué sistema de coordenadas me sirve según la forma que tenga la figura? En este caso, yo sé que es una figura que tiene simetría cilíndrica. ¿Por qué? Porque estoy hablando de paraboloide y cilindro, que ahora la redundancia son ambos de simetría cilíndrica. Cilindro, obviamente, y el paraboloide también. Entonces, en este caso, por la constitución de todo esto, me conviene, no es obligación, pero me conviene usar, ¿sí? Para esto coordenadas, ¿sí? Cilíndricas, ¿sí? Entonces con esto en este caso lo vamos a tener más que bien, ¿sí? Y ya les digo, la idea sería tratar de ver con qué es lo que ocurre. Entonces vamos a ver la definición de coordenadas cilíndricas en este caso, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Esto, ya les digo, fíjense que la definición de las cilíndricas, ¿sí? Que es clásica, en este caso la tenemos acá, y vamos a poner todos nuestros parámetros en función de esto. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos que nuestra superficie en sí era z, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué observan ustedes? Por las coordenadas cilíndricas,
si nos fijamos, esto nos queda exactamente igual que r al cuadrado, con lo cual acá vamos a tener que la superficie queda como z, que es igual a r cuadrado, ¿sí? Luego el tema de decir que z es mayor o igual que 2, es decir, que r cuadrado es mayor o igual que 2, si lo transformamos, y por otro lado, si tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 6, estamos diciendo que r cuadrado es menor o igual que 6. Entonces, con estos dos datos, ¿qué podemos sacar? Que r cuadrado va a estar encasillado entre 2 y 6, y que aplicando las raíces cuadradas y teniendo en cuenta que r es un parámetro positivo, porque es una distancia física, recuerden eso, entonces r siempre va a estar comprendido entre, digamos, raíz de 2 y raíz de 6, ¿ok? Algo sencillo, pero está bueno, es bien poderoso tener esta conclusión para nuestra cuenta. Y por otro lado está tita, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con tita? Bueno, tita en este caso, si fijamos el gráfico, vemos que el gráfico en ningún momento habla de ningún tipo de limitación en cuanto al tema del ángulo, ¿sí? Es decir, no hay planos, no hay nada cortante que nos haga a nosotros pensar que eso está, digamos, con cierta limitación. Entonces en este caso tita, ¿sí?, va a estar comprendido entre 0 y 2pi, ¿sí?, en este sentido, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí?, más el jacobiano, más todo lo que menciona acá, la transformada, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a parametrizar la superficie, porque la superficie, fíjense, nosotros tenemos estos datos. ¿Cómo nos queda la superficie en función de r y de tita? Bueno, x va a quedar como siempre, va a quedar como r coseno de tita, ¿sí? Z e y va a quedar como r seno de tita y z como z, pero obviamente ya nosotros tenemos, en este caso, nosotros ya tenemos que los límites de integración, en el caso que lo tengamos que resolver, lo podemos sacar a partir de ahí. Pero esto que acabamos de poner justamente es la superficie, obviamente teniendo en cuenta esto, los límites de integración de dónde a dónde van respecto de tita y respecto de r, que son sus parámetros. ¿Qué nos pide hacer después la cuenta? Bueno, fíjense en este caso, vamos a ver la integral, vamos a desmenuzarla en partes, ¿no? Lo que primero nos pide hacer la ecuación en este caso es hacer esta norma de este producto cruz. ¿Qué es esto básicamente? Es el producto vectorial de las derivadas parciales de esta función, ¿sí? O sea que es básicamente una cuenta doble que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Vamos a graficarlo, ¿sí? Yo este tipo de cuentas en general, si lo van a hacer para un final o lo que sea, les recomiendo que lo hagan con Wolfram directamente. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo a mano en parte y luego en parte con un programa, más que nada para que ustedes ahorren tiempo y se puedan dedicar, como digo siempre, a los puntos estratégicos del problema y la parte, digamos, de cuentas que la máquina lo hace mejor que uno, se la dejen a la máquina, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, la derivada parcial de s respecto de r, si tengo que hacer las derivadas de cada componente. Entonces, por ejemplo, esta me queda como coseno de tita, ¿sí? R coseno de tita. La segunda que me queda como seno de tita y la tercera como 1. Luego hago la derivada parcial de s respecto de tita, que esto me queda como menos r por seno de tita. La segunda componente que es r por coseno de tita y la otra que es 0. Y ahora cuando voy a hacer s sub r por s sub tita, vamos a ver cuánto nos queda. Yo esto lo puedo hacer como producto cruz. Entonces le voy a mostrar de paso cómo hacerlo en Wolfram, ¿sí? Vamos a venir de este lado, ¿sí?, a Wolfram, a ver una consulta como siempre. Y para hacer el producto cruz tiene que poner la palabra curl, ¿sí?, y luego poner los vectores. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo coseno de tita, ¿sí?, luego tengo seno de tita, ¿sí?, luego tengo 1, y luego en este caso de todo esto, mejor dicho, curl, o si no producto cruz, porque curl es el rotor, mala mía. Entonces en este caso vamos a poner por, ¿sí?, con la cruz, y luego tenemos menos r. Bien, entonces ahora hacemos el producto, vamos a ver cuánto nos queda, ¿sí?, y en este caso va a quedar de esta forma, ¿no? Vamos a copiar el resultado. Y ahora el anteúltimo paso, en este caso, sacar la norma de este resultado, ¿sí? Entonces vamos a calcular acá s sub r por s sub tita
en norma de todo esto, vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos, menos r por coseno de tita al cuadrado, más menos r por seno de tita al cuadrado, y acá tenemos r por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, ¿sí? Todo esto al cuadrado, y obviamente todo esto acompañado de una flor de raíz cuadrada como corresponde, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, coseno cuadrado más seno cuadrado nos va a quedar el número 1, ¿sí? Con lo cual acá tenemos r cuadrado. Y luego r cuadrado más coseno cuadrado más seno cuadrado también, acá volvemos con lo mismo, nos queda r cuadrado. Con lo cual, si las cuentas no las hicimos mal, esto da como resultado raíz de 2, ¿sí? Porque son 2 veces r, ¿sí? Bien, y una vez que tenemos esto, entonces ahora, una vez que tenemos esto, vamos a hacer la integral completa como corresponde con todos los elementos que pusimos recién nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a venir acá, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos queda. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver la integral acá, nos va a quedar entre 0 y 2pi para el diferencial de tita. Luego tenemos la integral entre raíz de 2 y raíz de 6 para el diferencial de r. Y luego tenemos raíz de 2 r, que es la función. Si ustedes quieren, una vez que ya está planteada la integral, la pueden resolver a mano, pero yo les recomiendo que también puedan probar de hacerlo así por cálculos de Wolfram, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a preguntarle al programa de la siguiente forma: integrate, ¿sí? Y en este caso sería la raíz cuadrada de 2 por r, ¿sí? Y ponemos, por ejemplo, tita, ¿sí? Entre between 0 y 2pi. Y luego vamos a poner r entre, en este caso, la raíz de 2 y la raíz de 6, ¿sí? Obviamente que ustedes tienen que tener en cuenta si la escritura está bien hecha o no, pero esa sería la idea. Entonces, en este caso, vamos a poner el resultado. Siempre que les dé un número, ¿sí? un número redondo, ¿sí? Una expresión de variables, digamos, entonces quiere decir que la cuenta está bien hecha y que por eso es el resultado. Y eso sería toda esta parte por ahora. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.